Mi nombre es Andrés Trujillo, de Ingeniería de Sistemas, y en estos momentos les voy a hablar sobre la sumatoria de Riemann, que nos dice que para una función f de x en un intervalo a y b debemos dividir el área bajo la curva en rectángulos del mismo ancho, y para hallar el área de cada rectángulo debemos aplicar la siguiente fórmula, que nos dice que f de a más delta de x por delta de x sería la base por altura, donde la base va a ser delta de x, y la altura vendría a ser f de a más delta de x. De ahí continuamos con el segundo rectángulo, que vendría siendo la misma función que la primera, delta de x por f de a más 2 veces delta de x, porque sería el segundo cuadrito. En una forma más resumida, para aplicar la fórmula, tendríamos que el área de la sumatoria de i igual a 1 hasta n sería f de a más i delta de x por delta de x. Como las sumas de Riemann nos dicen que entre más rectángulos tenga el área bajo la curva, más exacto va a ser el resultado. Entonces tenemos que el área de un límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de a más i delta de x por delta de x. ¿Cómo hallamos delta de x? Para hallar delta de x se tiene que cogemos la distancia que tiene b, le restamos el pedacito de a y lo dividimos por n cuadritos o rectángulos que tiene la función o el área bajo la curva, y así tenemos pues que aplicar cambiando lo que ya sería delta de x por esta función, que es b menos a sobre n. Entonces decimos que el área cuando el límite de n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de a más i por, aquí es donde cambiamos delta de x, que vendría siendo b menos a sobre n, que es la cantidad de rectángulos que tiene, por b menos a sobre n. Bueno, las propiedades. Dice que las propiedades de las sumas de Riemann de una constante es igual a n por la constante. La sumatoria la i sería igual a n por n más 1 sobre 2. De i al cuadrado sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y de i al cubo sería igual a n al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Todo eso al cuadrado sobre 4. Mi nombre es Iván Darío Prieto Pérez, de Ingeniería de Sistemas, y ahora vamos a aplicar el concepto de sumas de Riemann que nos dio anteriormente el compañero Andrés. Tenemos esta función x menos 2 al cuadrado y le vamos a hallar el área bajo la curva en el intervalo 1,3. Tenemos la fórmula que el compañero nos dio anteriormente. Vamos a aplicar esta fórmula para hallar esta área. Entonces lo primero que debemos determinar es quién va a ser a y quién va a ser b. En este caso a va a ser el 1 y b va a ser el 3.
Entonces utilizamos estos valores y los reemplazamos en la fórmula. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: la sumatoria de i hasta n de f de a, que viene a ser 1, más i por b menos a, que sería 3 menos 1 sobre n, por b menos a sobre n, que sería 3 menos 1. Luego acá resolvemos las restas, quedaría 2, aquí quedaría 2 sobre n, por la i que hay afuera quedaría 2i sobre n, y aquí quedaría 2 sobre n. Luego vamos a la función que nos dieron inicialmente. Vemos que es un binomio. Lo expandimos y quedaría x al cuadrado menos 4x más 4. Luego vamos a la fórmula y donde está la función vamos a reemplazarla en cada x que tenemos en el binomio expandido. Entonces, donde está x vamos a poner 1 más 2i sobre n. En la primera parte quedaría 1 más 2i sobre n al cuadrado menos 4 por x, que sería 4 por 1 más 2i sobre n, más 4 por 2 sobre n. Luego, como podemos ver, en esta parte tenemos nuevamente un binomio, entonces lo expandimos y queda de la forma 1 más 4i sobre n más 4i al cuadrado sobre n cuadrado, menos en esta parte aplicamos la distributiva. Entonces nos quedaría menos 4 menos 8i sobre n más 4 por 2n sobre n. Entonces, después resolviendo la distributiva con este 2 sobre n a todos los términos que hay adentro, nos va a quedar 8i al cuadrado sobre n al cubo menos 8i sobre n cuadrado más 2 sobre n. Luego, entonces vamos a aplicar las propiedades de los límites para i cuadrado y la constante. Como nos mostró el compañero anteriormente, la propiedad de i cuadrado es la propiedad de i esta, y la propiedad de una constante es n por la constante. Entonces la n que nos sale aquí se cancelaría con esta n de abajo y solo nos queda el 2. Luego en esta parte vamos a cancelar esta n con una n de abajo y sacar este 6 a multiplicar aquí para que nos dé 4 tercios de n cuadrado, y resolvemos esta multiplicación y nos queda este producto de acá. Luego en este lado hacemos lo mismo, cancelamos esta n con una n de abajo y sacamos el 2 a multiplicar para que nos quede 4 sobre n por n más 1 más 2. Luego aplicamos el límite a este lado y a este lado y sacamos las constantes, que sería aquí 4 tercios y aquí el menos 4. Entonces nos queda esto, y entonces aquí queda 1 sobre n cuadrado y hacemos distributiva con estos términos de acá adentro y nos da este valor. Lo mismo hacemos a este lado, que nos queda 1 sobre n, y aplicamos distributiva aquí. Entonces nos va a quedar n sobre n más 1 sobre n más 2. Luego vamos a cancelar esta n cuadrado con esta n cuadrado y nos da 2. Este cuadrado se va con esta n y nos queda 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Y aquí n sobre n es igual a 1 más 1 sobre n más 2. Entonces vamos a aplicar los límites a cada lado cuando n tiende a infinito. Entonces un valor sobre infinito siempre tiende a 0, entonces este se va y este se va porque tienden a 0, y nos queda entonces 2 menos 4, que nos daría menos 2, y aquí nos daría 1 más 2, que nos daría 3. Luego queda 4 tercios menos 2 más 3, entonces menos 2 más 3 nos daría 1, entonces queda 4 tercios más 1, y esto sería igual a 7 tercios unidades cuadradas, que sería el área aproximada de esta función. Buenos días, mi nombre es Guillermo Rivera y estudio Ingeniería de Sistemas de Computación.
da la función de x es igual a 2x más 1 en los intervalos cerrados del 1 al 3. Para eso debemos hallar delta de x. Delta de x es igual a b menos a sobre n, donde 1 es a y 3 es b. Esto es igual a 3 menos 1 sobre n. Esto es igual a 3 menos 1, 2 sobre n. Pues acá ya hallamos delta de x. Ahora que hallamos delta de x, hallamos x sub i. X sub i es igual a más i por delta de x. Reemplazamos los valores. X sub i es igual a que es 1 más i por delta de x, que nos dio 2 sobre n. Lo acomodamos. X sub i es igual a 1 más 2i sobre n. Bueno, la sumatoria de Riemann dice que es igual a i desde i igual a 1 hasta n. Es la función de x sub i por delta de x. Reemplazamos los valores. Esto es igual a la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n. La función reemplazamos sub x, que esto era 1 más 2i sobre n, por delta de x, que era 2 sobre n. Ahora recordemos la función que nos dan, que era la función f de x, es igual a 2x más 1. Reemplazamos la función en la sumatoria. Eso sería igual a 2 por x más 1 por delta de x. Bueno, ahora multiplicamos. Eso sería igual a 2 más 4i sobre n más 1 por 2 sobre n. Por propiedad puedo sacar lo que está multiplicando fuera de la función. Esto quedaría así. Resolvemos lo que hay aquí. Bueno, esto lo podemos acomodar de la siguiente manera. Sumatoria 3 más la sumatoria de 4i sobre n. Hola, mi nombre es Roberto y yo continuaré con la función. Vamos a reescribirla para poder aplicar propiedades de estas, de sumatorias. Entonces, que nos queda 2n sumatoria de i igual a 1 hasta n de 3. Esta la dejamos igual, pero aquí retiramos el 4 sobre n, que es el que estamos aplicando ahí. Recordemos que por propiedades de sumatoria tenemos que la sumatoria de k es igual a k por n y la sumatoria de i es igual a n multiplicado n más 1 sobre 2. Aplicamos esas propiedades en la función anterior para que nos dé un valor de 2n de 3 por n
más 4n por n de n más 1 sobre 2. N y n se cancelan. Esto podemos sacar como mitad de 4 de 2 y mitad de 2, 1. Ahora resolveremos esta parte de la ecuación. 2n más 2n más 2. Resolvemos los sucesivos comunes. Los sumamos y haría 5n más 2. A esta parte le aplicamos distributivo, lo que nos dejaría así: 10 más 4n. Bueno, este valor que no podemos simplificar más es al que le aplicaremos el límite. El límite de cuando n tiende a infinito de la función. En este caso es 10 más 4 sobre n. Al evaluar este límite obtenemos que es igual a 10 más 4 sobre infinito. Un valor cualquiera que esté sobre infinito, este tiende a 0, para lo cual nos deja que el área de la función inicial era de 10 unidades cuadradas. Esto se calculó con el método de sumas de Riemann. Bueno, como ya tuvimos el resultado por medio del método de sumatorias de Riemann, la vamos a verificar mediante la integral definida. Acá ya graficamos la función que nos dieron. Esta de acá es la función y estos son los intervalos del 1 al 3. Y esta es el área bajo la curva, esto es lo que vamos a hallar. Entonces, esto es igual, media integral 3 a 1 de 2x más 1 de x. Resolvemos la integral. Este 12 va con este y lo damos en los intervalos. Tres, 1. Que esto se quedaría igual a 9 más 3 menos 1 más 1. Esto sería igual a 12 menos 2 es igual a 10 unidades cuadradas. Por lo que podemos ver, que mediante la integral definida nos da el mismo resultado que por el método de suma de Riemann. Muchas gracias. Bueno, ahora escribimos la función en la aplicación de sumatoria de Riemann de Bonpland. Acá tenemos los intervalos y acá la función. Vamos a ver qué nos da. Bueno, como podemos ver, nos muestra la integral definida. Dice que es 10 unidades al cuadrado. Y acá nos muestra la gráfica con los intervalos del 1 al 3. Muchas gracias.